Cordial saludo, queridos colegas, participantes de este cuarto Colten School Forum del 2015. Les saludamos desde la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Nos sentimos muy contentos de participar en la conferencia del día de hoy con una de nuestras docentes que tratará la conferencia central. Queremos saludarlos desde la Universidad del Bosque, una universidad joven que está ubicada en la ciudad de Bogotá y que tiene 38 años de historia. En la actualidad, esta universidad cuenta con diferentes programas de posgrado, de pregrado, y de maestría y de doctorado. Contamos con 26 programas de pregrado en las diferentes áreas del conocimiento, dentro de ellas odontología. Esta universidad nació como Escuela Colombiana de Medicina en 1977 con un programa de medicina y 6 años después nació la Facultad de Odontología. En la actualidad, el programa de odontología de pregrado cumple 32 años de funcionamiento y en estos cortos 32 años ha logrado unos impactos importantes en la odontología colombiana. Tan es así que en los últimos años hemos recibido de parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación colombiano, la acreditación por calidad de su programa, por tercera vez consecutiva. O sea que contaremos de estos 32 años, más o menos 20 hemos sido reconocidos con este proceso de acreditación nacional. Recientemente, el año pasado, en el mes de noviembre, el programa de odontología también obtuvo la acreditación internacional por parte de la Red Internacional de Evaluación, que en ese entonces estaba adscrito a la Unión de Universidades de América Latina. Para nosotros es un esfuerzo importante y creemos y estamos comprometidos con la calidad de los programas. Algunos años después de crear y consolidar el programa de pregrado de odontología, decidimos crear los programas de posgrado. En la actualidad, algunos de ellos ya cumplen 20 años. Tenemos 8 programas de especialización en las diferentes áreas de la odontología y un programa de maestría en ciencias odontológicas. En los programas de especialización contamos con los programas de cirugía oral y maxilofacial, endodoncia, odontología pediátrica, prostodoncia, operatoria dental estética y materiales dentales, ortodoncia, periodoncia, patología oral y medios diagnósticos, y esos son los 8 programas de especialización más el programa de maestría en ciencias odontológicas que tiene una
funcionamiento. Desde hace unos 2 años venimos trabajando en esta parte de maestría. Los programas de posgrado están abiertos a todas las personas de América Latina. Tenemos la mitad de nuestros estudiantes en este momento son provenientes de otros países, de Suramérica y Centroamérica especialmente. Son programas que han sido también reconocidos por su alta calidad académica y en la actualidad se encuentran en el proceso de acreditación del gobierno colombiano para lograr su certificación de calidad. La idea es, a través de las especializaciones, formar líderes en odontología y en su área de conocimiento que estén en capacidad de resolver los problemas prioritarios y complejos que tienen las poblaciones de nuestros países. Quiero decirles que esta facultad está abierta para todas sus inquietudes, para todas sus necesidades de educación continua, de formación en el área de posgrados, y decirles que siempre estará la puerta abierta para todos los profesionales que participan de este foro tan importante en América Latina y en la educación continuada y la calidad de nuestros profesionales. Entonces, un saludo desde el Bosque y aquí estaremos esperando cualquiera de sus inquietudes. Finalmente, quisiera invitarlos a un evento que tendremos este año en nuestra facultad. Vamos a celebrar el Congreso de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, el Congreso de Investigaciones, y seremos la sede también del 4º Encuentro Latinoamericano de la IADR en Investigación de América Latina. Entonces, aquí los esperamos. Mi nombre es Jaime Alberto Ruiz, soy colega de ustedes y actualmente el decano de la Facultad de Odontología. Bienvenidos. Iniciamos entonces, doctores, en este día con el tema que me correspondió, en donde vamos a hablar de carillas poliméricas prefabricadas, y lo titulamos así: nuevas opciones, nuevas dimensiones, porque la idea es hoy hablar de las posibilidades que tenemos en odontología estética, en donde todos los materiales, todas las técnicas nos brindan un número enorme de posibilidades y, como decimos acá, opciones en que, pues en la medida en que evaluamos cada caso en particular, podemos escoger para cada uno de ellos la mejor de las técnicas y de las opciones con las que contamos. Cuando hablamos de carillas estéticas es importantísimo recordar lo que es la historia y cómo hemos logrado llegar a un punto interesantísimo de la odontología adhesiva. Pues ustedes saben que desde 1955 con el doctor Bonocor, cuando habló por primera vez del grabado ácido y todas las posibilidades que teníamos en estética adhesiva, y de carillas estéticas se escuchó hablar mucho antes, ¿no? Por el doctor Charles Pincus en Hollywood, en donde empezaron a colocarse las primeras restauraciones o frentes estéticos para mejorar irregularidades, posiciones de dientes o malas posiciones de los dientes, para mejorar la armonía de los arcos, y ya después con el desarrollo de las resinas compuestas por el doctor Bowen, y posteriormente también con el manejo de restauraciones cerámicas adheridas, especialmente en zonas anteriores por el doctor Rochet en Francia, pues empezamos a ver inmensas opciones que ya en 1983 definitivamente se empezaron a conocer estas láminas o a especializar estas láminas en procesos mucho más definitivos, más estéticos, más conservadores, y ya con la posibilidad de un grabado ácido especial, en el caso de cerámicas con ácido fluorídrico, y el uso de silano como promotor de adhesión, pues fue que se garantizó que estas técnicas funcionaran cada vez mejor. Es así como entonces en la actualidad, como les decía, contamos con estas maravillosas técnicas que nos ayudan a restaurar esa armonía, esa parte estética en especial del sector anterior, con inmensas posibilidades, de verdad, no solamente restaurar color, forma, sino ubicación de los dientes, y retornar así una bella curva del arco de sonrisa y de la estética pues en ese sector anterior. Pero es muy importante evaluar los diferentes criterios y objetivos en cada uno de los tratamientos, ¿no? En donde sabemos que la idea es hacer una evaluación específica de cada caso, y lo más importante es lograr la salud y la funcionalidad de cada uno de los tratamientos, analizando cada diente en particular, cada eje, cada plano, cada posición y las necesidades que requerimos pues en el caso de textura, forma, color y ubicación en el arco dentario,
de cada uno de los tratamientos. Ahora sí. Por eso cuando hablamos de carillas estéticas tenemos diferentes materiales y diferentes técnicas. Tenemos el método directo, tenemos el método indirecto y hoy en día tenemos las carillas prefabricadas, en donde la posibilidad es cada vez mayor, ¿no? Como les decía, y hay que analizar en cada uno de los casos cuál es la mejor opción. Cuando hablamos de materiales para realizar carillas, tenemos la opción de hacerlas en resina o en composites o en cerámicas, ¿sí? En resinas la gran ventaja es la posibilidad de una buena adhesión, a veces la conservación de los tejidos. La dureza de las resinas hoy en día es muy similar a la de la dentina y el esmalte, su módulo de elasticidad también es muy similar, funciona muy bien, se acompaña muy bien con el tejido natural. Dentro de las desventajas estaría en la contracción de polimerización, si no es bien manejada, y quizás un mayor coeficiente de expansión térmica. Mientras que las cerámicas tienen una gran ventaja y son la altísima estética, sobre todo lo duradera a través del tiempo, la dureza muy similar a la del esmalte, y las desventajas, la fragilidad y muchas veces las características de desgaste que ellas realizan al antagonista. Cuando hablamos de método directo, sabemos que en la actualidad tenemos una innumerable cantidad pues, de resinas para alta estética, en donde las diferentes compañías nos ofrecen opciones muy interesantes, opciones con nanotecnología, cada vez con mejor resistencia, mejor pulido, mejor estabilidad a lo largo del tiempo, y todas las compañías que conocemos, especialmente acá en Latinoamérica, tienen un excelente soporte científico, unos excelentes resultados a través de la literatura científica. Yo creo que lo más importante es conocer cuál es la propuesta que nos hacen cada una de las compañías y saber de qué manera utilizarlas. Hay compañías que nos presentan diferentes opacidades, dentinas, cuerpos, esmaltes, translúcidos, ¿sí? 4 opciones, 3 opciones, 2 opciones. En el caso de Coltene tenemos que con su resina Brilliant New Generation o nueva tecnología, tenemos la posibilidad de combinar 2 opacidades, dentinas y esmaltes en los diferentes tonos, ¿sí? Con la posibilidad de hacer ese uso de esa tecnología Duo Shade, en donde hay buenas posibilidades de mimetización con cada uno de los tonos que contamos en odontología, y en la medida en que sepamos combinar perfectamente las opacidades, ese grosor de las opacidades, obtendremos seguramente los resultados esperados. Es muy importante, más que saber qué colores o qué opacidades vamos a utilizar, es muy importante analizar el espacio con el que contamos para saber qué cantidad de cada una de las opacidades vamos a colocar. Porque si nos excedemos digamos que en el grosor del material más opaco, y encima de él un material muy delgado, más translúcido, definitivamente la restauración se va a ver un poco más opaca, ¿sí? Más fuerte en cuanto a su tono, es mayor el valor que se va a obtener, y lo contrario es que si colocamos muy poco material opaco y una gruesa cantidad de material translúcido, puede que la resina o la restauración definitiva pierda valor, ¿sí? Es decir, se ve un poco más gris, y pues por supuesto se va a ver un poco más translúcida, menor va a ser la opacidad. Entonces esa correcta combinación nos va a permitir manejar muy bien las posibilidades con cada una de las resinas con las que estemos trabajando. En cuanto a fuerzas adhesivas, es muy interesante ver cómo hoy en día la gran mayoría de materiales están ofreciendo fuerzas de unión dentina, que son las más difíciles de lograr, de más de 30 megapascales, 35 hasta 40 megapascales, que pues hace que confiemos tranquilamente en las posibilidades que tenemos en la actualidad para garantizar a largo plazo todas estas restauraciones. Cuando hablamos de carillas también es muy importante entrar un poquito en la parte de preparación de carillas, porque hoy en día se habla de carillas como tal, se habla de lentes de contacto, donde son restauraciones menos agresivas, son restauraciones de menor preparación o muchas veces mínima o nula preparación según el caso, pero de todas formas en lo posible siempre es importante que estemos en el tejido de esmalte, en lo posible, ¿sí? Y que tengamos de todas formas un desgaste específico de los tejidos para tener el espacio adecuado para no generar un sobrecontorno y respetar así el espacio biológico periodontal.
Muchos autores recomiendan diferentes posibilidades de preparación. Sin embargo, hacer un bisel en el borde incisal con un ángulo de 75 grados parece ser una de las más recomendadas. Esto define, pues, o esto lo define cada caso en particular, y escuchamos siempre hablar de 3 tipos de preparaciones: tipo A, tipo B, tipo C, en donde A es la preparación de ventana, tipo B en bisel y tipo C con un chamfer palatino. Muchas veces la tipo C es necesaria cuando tenemos dientes cortos, que seguramente han pasado por un desgaste dentario, por bruxismo o mayores necesidades de retención. Esa preparación tipo C puede verse muy acertada, pero en la mayoría de los casos la tipo A por conservación o la tipo B pueden ser las más recomendadas. Y esto ya venimos viéndolo desde hace ya muchos años en los diferentes estudios, donde la tipo A y la tipo B son las que más favorecen los autores. De todas formas, es importante también ver que en lo posible, hoy en día, pues como la idea es desgastar menos tejidos, en lo posible es tratar de conservar ese punto de contacto en el caso de técnica directa. En el caso de técnica indirecta sí es necesario definitivamente romper ese punto de contacto para poder de alguna manera troquelar los modelos sin correr el riesgo de alterar la terminación marginal de cada una de las preparaciones. Pero cuando hacemos restauraciones para diastemas pequeños, la terminación de la preparación puede ser un poco más hacia vestibular, pero es importante ver que cuando estamos haciendo de pronto restauraciones de diastemas grandes, la idea es llevar esa terminación un poco más hacia palatino para poder crear un buen perfil de emergencia y hacer un mejor contorno y una mejor adaptación de la restauración. Entonces, las preparaciones con las que contamos hoy en día, o las que más se ven recomendadas en la literatura, son la tipo A, que es la preparación en ventana, solamente esa preparación vestibular conservando el largo del diente. La tipo B, en donde ya hay un desgaste incisal, pero con una conformación en bisel, preferiblemente en 75 grados para tener una retención palato vestibular en el momento de hacer movimientos protrusivos o lateroprotrusivas. Y la tipo C, que sería la que proporciona mayor retención, pero asimismo puede generar también mayor cantidad de fracturas tanto en la estructura dental como en la estructura de la restauración. Entonces hay que ver cuál sería la más adecuada para cada uno de los casos que necesitamos trabajar. En el método indirecto, pues ya vemos que se controlan muchas veces más variables del trabajo clínico, en donde pues de los materiales más utilizados hoy en día, las cerámicas, y actualmente, como les decía al principio, contamos con nuevas opciones importantísimas de evaluar y de hacer esa curva de aprendizaje para lograr lo mejor de estas nuevas tendencias, en donde contamos con las carillas también de resina prefabricadas, que también sería un método indirecto, pero mucho más sencillo porque sería para realizar en el consultorio en una sola sesión. Podría ser una buena opción según el caso. Con las cerámicas dentales llevamos ya digamos que bastantes años de experiencia, en donde cada vez son más hermosas, cada vez son más resistentes, cada vez se controlan de pronto las desventajas que tienen algunas de ellas. Hoy en día la posibilidad de hacerlas en cerámicas feldespáticas y ya más resistentes, cerámicas como feldespáticas reforzadas con leucita o disilicato de litio, y la posibilidad de hacer las diferentes técnicas estratificadas, prensadas o maquinadas por computador, pues cada vez ofrecen mejores opciones funcionales de resistencia y de estabilidad a largo plazo. Sabemos que todas estas cerámicas utilizadas en estas restauraciones son cerámicas ricas en sílice, en donde sabemos que el grabado es necesario con ácido fluorhídrico. El tiempo es de acuerdo a cada una de las restauraciones que se van a trabajar, de acuerdo al material del cual están hechas, y sabemos que las feldespáticas deben ser grabadas no más de 2 minutos, las reforzadas con leucita no más de 1 minuto, y las de disilicato de litio un máximo de 20 segundos es el grabado que se requieren, más la neutralización de ese grabado y posteriormente la aplicación de un silano, pueden optimizar muchísimo esos valores adhesivos entre el cemento y la restauración, y entre el cemento y el diente, en la medida en que el diente sea también muy bien preparado. La fabricación de ellas, como les decía, diferentes técnicas están estratificadas, estratificadas, prensadas o prensadas y combinación de estratificación, maquinado por computador, ¿sí? Y las opciones
digamos que estéticas son cada vez mejores, adhesivas son cada vez mejores y los resultados son muy, muy satisfactorios. Eso en cuanto a cerámicas, ¿sí? Me gusta mucho personalmente utilizar restauraciones de disilicato de litio. Aquí tenemos un caso en donde realizamos esas dos restauraciones de sector anterior, teniendo como dificultad un sustrato con más pigmentación que el otro, en el caso de estos dientes número 11 y 21. Se trabajaron con IMAX, disilicato de litio de Ivoclar Vivadent. Se hicieron algunas correcciones en el momento de la prueba para lograr así la posibilidad de mejorar la posición, el color. Vemos aquí como mediante la técnica cutback ya solo falta estratificar ese esmalte o ese translúcido final, pero veamos la adaptación de las restauraciones, lo adecuada que está. Y aquí en este caso lo utilizado fue pastilla de baja translucidez, color A1, con ese cutback, esa preparación y ese espacio en tercio medio incisal para darle más translucidez, generando efectos opales 1, 2 y 3 con la cerámica IMAX Ceram de Ivoclar Vivadent, ofreciendo un resultado bastante estético, bastante aceptable, ¿sí? Y pues por supuesto por ser cerámica también muy ideal a largo plazo. Entonces son las opciones, es lo que más hemos manejado, cerámicas dentales en el manejo de carillas estéticas. De hecho se escucha hablar también muchísimo de los lentes de contacto, que ya son cerámicas muy delgadas con la posibilidad de hacer mínimos tallados, mínimas preparaciones, o muchas veces ni siquiera se necesita preparar, solamente con un decorticado de los tejidos puede funcionar en la medida que exista el espacio, pero se pueden utilizar para hacer porciones o zonas específicas de los dientes de manera más conservadora y que con la misma preparación de las cerámicas vítreas o ricas en sílice permiten también excelentes resultados, buenos valores adhesivos, ¿sí? Y excelente mimetización. Y también hablábamos del método, digamos que indirecto con carillas, o más bien se podría llamar indirecto directo, porque es finalmente el manejo de restauraciones ya prefabricadas en composite o en resina compuesta de nanotecnología, como es Componir, el sistema que nos ofrece Coltene, en donde sí indirectas porque ya están listas, ya están realizadas, pero de alguna manera pueden ser cementadas en una sola sesión, lo que hace que el método se vuelva muy sencillo, fácil de manejar. Yo creo que es importante en la medida en que lo he utilizado, he descubierto que la curva de aprendizaje es muy importante de realizar. Creo que cada vez en la medida en que se conoce el sistema se pueden realizar mejor las restauraciones, y creo que es eso, lo importante es realizar esa curva de aprendizaje, porque hoy con esta charla, esta conferencia que les he preparado, pues quería analizar lo que hay en la literatura al día de hoy. Tenemos, digamos que no más de 2 años utilizando el sistema, muy interesante, y hay que seguir manejándolo para seguir recomendando cómo es la técnica y cómo optimizar cada uno de los pasos. Pero hoy quiero compartirles también lo que encontré en la literatura, que se me hizo muy interesante, que respalda el manejo de esta técnica, y que, como les digo, en la medida en que se logre realizar esa curva de aprendizaje, puede ofrecer excelentes beneficios, ¿sí? Vemos como digamos que las ventajas de las carillas de resina definitivamente viene siendo el bajo modo de elasticidad, mucho más parecido al de la dentina, al del diente natural, y la gran capacidad de absorber ese estrés funcional. Por eso es una opción que ha sido muy evaluada y muy válida, viendo que, pues, como les decía, las carillas indirectas de resina permiten una mejor absorción de las tensiones de polimerización también generadas por el cemento. Y hay estudios que nos muestran que, a pesar de ser consideradas menos estéticas, como el estudio del doctor Vanini y colaboradores, pues a pesar de ser menos consideradas, a pesar de ser menos estéticas, consideradas menos estéticas que las carillas de cerámica, pues las carillas de resina indirectas son fáciles de terminar, son fáciles de pulir, se pueden modificar antes de la cementación sin comprometer su potencial adhesivo o sus propiedades mecánicas. Entonces es una técnica donde el operador tiene mucho que ver, donde el operador permite que el material sea adaptado de la mejor forma y que la técnica sea también realizada de la mejor manera. Componir, digamos que yo lo conocí
hace 2 años aproximadamente, un poco más de 2 años, me pareció muy interesante la técnica, lo conocí en un Midwinter de Chicago y posteriormente tuve la posibilidad de hacer un entrenamiento con Coltene en México, viendo cómo realizar el mejor manejo del sistema. Y clínicamente les digo que definitivamente existen casos para indicarlo, ¿sí? Es interesante, como les digo, son opciones las que tenemos en la clínica que evaluar, y Componir pues permite la posibilidad de tener la opción de carillas en resina prefabricadas, en resina de nanotecnología, son realizadas en Brilliant, con una excelente forma, unos excelentes contornos, ya vienen pulidas, ya vienen preparadas internamente para adaptar y para cementar en la estructura dental. Entonces, ¿por qué no hacer uso de opciones y posibilidades que nos facilitan muchas veces el trabajo clínico y que para muchos pacientes pueden convertirse en el tratamiento de elección por generar menos costos y buenas posibilidades también de garantía a largo plazo? Entonces, ya muchos de ustedes han trabajado Brilliant NG, New Generation, en donde vemos una resina también con nanotecnología incluida, en donde el pulido es muy fácil de lograr, ¿sí? La manipulación es fácil también del material. Muchas personas utilizan el material para hacer técnica directa, para hacer carillas, y en el caso del Componir es quien acompaña a estas carillas para ser cementadas o adaptadas o rebasadas en boca directamente, y así garantizar una mínima contracción del material y una buena posibilidad de estratificar también con esmaltes y dentinas bajo estas carillas prefabricadas. El sistema de selección de color sigue siendo el mismo que Brilliant ofrece, dentinas y esmaltes, y es ahí donde la combinación, donde esta guía nos permite, la guía de Coltene de Brilliant nos permite evaluar qué opciones tenemos combinando ese esmalte con esa dentina para buscar el color más acertado en cada uno de los casos. Es interesante, esa guía es muy interesante porque es la combinación real de qué pasa con esa cantidad de esmalte que va sobre el material más opaco, y es bien fácil poder escoger de manera más acertada el color. Entonces, como les decía, Componir definitivamente es un sistema de carillas directas, prefabricadas, ¿sí? De resina. Brilliant New Generation es la resina de la cual están fabricadas, se han realizado con una presión extrema, con una polimerización controlada, ya están pulidas en la parte externa y asperizadas en la parte interna para lograr mejores valores adhesivos. Se utilizan en caries múltiples, erosiones oclusales, decoloración, anomalías de forma, lesiones cervicales, fracturas estéticas, problemas de estética y esmaltes anómalos, y se usan con una técnica muy sencilla, seleccionando el tamaño, el color que necesitamos y preparando muy bien tanto el diente como la restauración, haciendo un grabado ácido en el diente y a la aplicación del adhesivo, el composite, y simplemente la ubicación del material y retiro de excesos. Como les decía, evalué diferentes artículos científicos. Muchos de ellos han presentado el sistema como una opción novedosa, muy interesante, definiendo cada uno de los pasos para hacer la mejor o el mejor uso de del sistema, ¿sí? Teniendo o mostrando las indicaciones, las contraindicaciones, las ventajas y las desventajas de estos materiales, y vemos, como les mencionaba en el anterior artículo del Dr. Shint y colaboradores, las indicaciones como son las fracturas dentales, los dientes pigmentados, diastemas, correcciones cosméticas, dientes con desgastes como abrasiones, erosiones, optimización también de restauraciones antiguas, dientes con alteración de forma y posición. Todas las indicaciones de las carillas estéticas, específicamente en zonas anteriores o de premolar a premolar. Las contraindicaciones, pues lo que siempre hemos visto en la literatura: bruxismo severo sin tratar y caries activa.
El doctor Dietschi también en uno de sus estudios nos muestra que el procedimiento pues, definitivamente consiste en un buen diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados, incluyendo la estabilización de esos procesos y sobre todo la enfermedad activa de caries. El componir adecuado se selecciona usando las guías de contorno transparente que vienen en el kit, es un transparente azulado. Son ultradelgadas, son de aproximadamente 0.3 milímetros, permitiendo un alto grado de conservación del tejido dental durante la preparación. Esa es la otra. Pueden funcionar como lentes, pero de método pues de material de resina o de composite. Interesante también revisar artículos como es el artículo de los doctores Cedillo y Valencia, colegas mexicanos muy queridos también de la ALODIP y que han reportado también sus estudios en la revista de la ALODIP, en la RODIP, mostrando también el nuevo método, las nuevas posibilidades. Me gustó mucho ver cómo analizaron esas superficies internas que facilitan una excelente adhesión y estabilización de estas carillas sobre el diente, y vemos cómo también en este estudio que ellos reportaron, vimos cómo estas carillas prefabricadas en resina exhiben una buena retención en su cara interna y adaptación marginal íntegra, tanto en la unión de la resina con la carilla y en la resina con el esmalte, es decir, esa Brilliant New Generation se une muy bien a esas restauraciones prefabricadas y se une muy bien al diente en la medida en que hagamos el proceso de manera adecuada, y vemos como las interfaces están bastante buenas, bien integradas, ¿sí? Prácticamente en muchos casos no se nota esa unión, es bastante buena. Concluyendo que definitivamente estas carillas prefabricadas de resina ofrecen una muy buena retención en su cara interna, una muy buena adaptación marginal, tanto en la unión, como les decía, en las interfaces resina-carilla, resina-esmalte. Entonces son más reportes que la literatura nos muestra corroborando las propiedades estéticas y físico-mecánicas también del sistema Componir, en donde tenemos buenas posibilidades de resistencias flexurales, módulo, elasticidad. Fíjense ustedes el hecho de tener también una buena resistencia compresiva, 392 megapascales, una buena posibilidad de pulido y brillado o estabilidad de ese pulido y brillado gracias a sus también partículas de nanotecnología, a sus partículas en promedio también de 0.6 micrómetros, en donde esto permite la gran resistencia y el gran contenido también por peso, donde hablamos de un 80% de contenido de relleno y 65% por volumen, generando pues que el material sea muy estable a través del tiempo, muy resistente también. La superficie de este sistema de carillas Componir nos ofrece muy buen pulido, ¿sí? Ya están listas, la idea sería preservar ese pulido, se pueden texturizar más si así lo queremos, ¿sí? Porque para muchos pueden estar, digamos que con una textura muy suave, podemos incrementar su textura si así lo buscamos, y nuevamente permiten un fácil pulido con los sistemas de pulido comunes y corrientes para resinas. Trae la guía de contornos con los tamaños para poder hacer la mejor escogencia. Trae también la guía de los tonos de esmalte de dentina con la que necesitamos trabajar. Estos tonos vienen en especial en esmalte blanco, sí, que es muy utilizado hoy en día por la necesidad estética en muchas regiones de tener los dientes muy luminosos. Está el esmalte transparente, que a mi concepto me da muy buenas opciones y puedo manejar el material con el cual la llevo o la adapto, la cemento, también dándole el tono que yo deseo. Pero están las dos opciones en estética, el blanco y el transparente. Y con los colores, como les decía, de la Brilliant, de la resina Brilliant, para poder colocar en la parte interna y poder modificar el tono al cual quiero llegar. Los tamaños, en los dientes superiores tenemos tamaños SML y XL. Seguramente L y XL son dientes pues que se usan mucho en la actualidad por el tamaño. Cada vez la gente quiere pues dientes un poco más largos, un poco más notorios, más predominantes, pero hay muchos casos donde S y M son también muy usados en dientes más pequeños o de tamaño mediano.
Y también vienen para premolares superiores en tamaño S y M y para dientes inferiores en tamaño S y M. En los kits, pues, Coltene nos está presentando la opción de escoger los colores y la cantidad que necesitemos. Yo veo que, de todas formas, ahí están todas las opciones para escoger, dependiendo del caso que tengamos. Es muy útil también que tengan para premolares, porque el diente o los dientes 24 y 14 son dientes que se ven bastante involucrados en el diseño de una sonrisa o en el digamos que en la estética de ese sector anterior. Y en los dientes inferiores, que muchas veces son los olvidados y que también es necesario lograr esos tamaños y esos colores adecuados para que hagan una armonía completa de ese sector anterior. En el kit vemos cómo vienen todos los accesorios necesarios para que trabajemos con toda la comodidad. Vemos que vienen las pinzas para sostener muy bien la carilla, viene, digamos que, esta espátula para comprimir la carilla y en el momento del rebasado poder llevarla a posición retirando o haciendo que salgan fácilmente los excesos sin ejercer una presión muy alta, más bien hacer una presión controlada por esa punta de caucho que tiene este accesorio, ¿sí? Que es muy suave para generar una buena presión. Está la espátula también metálica para retirar excesos, vienen las guías en todas las formas y tamaños, en todos los tamaños pues, y también tenemos las opciones de colores, resinas, viene también una fluida en el momento que necesitemos hacer un rebase pequeño, y el sistema de pulido para finalizar ya el contorno y el pulido final de las restauraciones. Y vemos, revisé bastante en la literatura que Coltene nos presenta, soportando diferentes casos clínicos, como ya llevan ya un par de años, un poco más de 2 años, utilizándose con muy buenos resultados, ¿sí? En numerosos casos, en donde muchas veces, pues, por decisión de costos, por decisión de rapidez, por decisión de facilidad de la técnica, pues se ven bien escogidas estas restauraciones, y con un buen soporte y seguimiento de cada uno de estos casos, en la medida en que se haga una buena selección del color. Creo que eso es lo más importante, seleccionar muy bien los colores para que ellas acompañen muy bien la estética de la estructura dental natural. Más estudios, al principio conocí bastante de las publicaciones del doctor Jorge Perdigao, muy interesantes, con casos clínicos muy lindos, que creo que nos motivaron a muchos a usar este material en la clínica, con las indicaciones ya mencionadas, ¿sí? Haciendo una explicación del por qué, una buena escogencia de la forma, de los tamaños, revisando muy bien cada caso en particular, garantizando que sí, definitivamente el diente está sano, clínicamente está adecuado también radiográficamente cuando tienen esos tratamientos de conducto o esas endodoncias bien valoradas y están estables, pues son indicaciones importantes para poder realizar con tranquilidad el manejo de la técnica. Y vemos que en la medida en que escojamos bien los colores, en este caso, para este caso que presenta el doctor Perdigao, la idea fue estabilizar muy bien los colores de dentina y esmalte. Aquí utilizaron esmalte blanco y dentina A1B1, ¿sí? Y vemos cómo el doctor en su estudio muestra una correcta preparación de la carilla, una correcta preparación de los tejidos, la aplicación del adhesivo, la aplicación de la técnica adhesiva también en los dientes, ¿sí? Una buena polimerización. En este caso, que había una posible necesidad estética de mejorar el sustrato del diente número 11, pues aplicaron opacador de manera muy suave, muy sutil, para poder lograr una correcta mimetización del material y empatar, digamos que volver más parejos estos dos dientes centrales, los cuales iban a recibir este tipo de restauraciones.
Vi como el doctor Perdigao recomienda muchas veces, perdón, me devuelvo, aquí en la zona dental, aplicar de pronto las dentinas y la posibilidad también de aplicar esmaltes adicionales en las carillas que están hechas de un color mucho más translúcido, también aplicar un esmalte translúcido según la necesidad de desgaste que hayamos tenido que hacer. Entonces, también está la opción de combinar esmalte y dentina, esmalte como les decía, como lo muestran aquí en el estudio, sobre la carilla y la dentina sobre el diente. Entonces, me pareció muy interesante ver las evaluaciones iniciales, así que nosotros también hicimos una aplicación clínica, hemos venido trabajando en material y pues también eso quería compartirles el día de hoy, que hay muchos casos que lo ameritan. Sabemos que muchas veces en América Latina se prefiere el manejo de restauraciones directas o el manejo de restauraciones de resina por posibilidades económicas, y creo que es importante darle las opciones a todos los pacientes para que cada paciente tenga esa gran posibilidad de realizarse su tratamiento estético, de mejorar su autoestima. Y como les decía, el manejo de las carillas prefabricadas ha sido una buena opción para controlar un método directo, que podríamos llamarlo también directo o indirecto, o más bien semidirecto, en donde podemos controlar más las variables a costos definitivamente menores, con la tranquilidad de esas propiedades de resistencia a largo plazo del material. Entonces, miren, casos como este, en donde pudimos de alguna manera mejorar la sonrisa de una paciente que en este caso precisamente por costos no podía acceder a unas carillas en porcelana. Lo que hicimos fue, y de hecho no pensaba en ese momento cambiarse la restauración del diente número 11, que hubiera sido ideal por una corona libre de metal, pero no era la opción del momento. Simplemente mejoramos las posibilidades allí en el diente número 22, 21 y 12, retirando las restauraciones preexistentes. Aquí lo que hicimos fue colocar la dentina de Brilliant en el fondo, porque estas restauraciones iban hasta palatino. Entonces lo que hicimos fue construir ese núcleo dentinal para solamente dejar la parte externa para ser restaurada con Componir, para trabajar también una menor cantidad de la resina de rebase o resina cementante en las restauraciones o en los dientes. Entonces este núcleo que vemos aquí se realizó con dentina. Posteriormente escogimos los tamaños adecuados, que en el caso del diente número 21 fue, bueno, todos los tamaños que escogimos fueron M, ¿sí? Vemos como en el diente 21 estamos probando el tamaño que mejor se adaptó, en el 22 también M y en el 12 también M. Ya aquí pues hemos eliminado la caries, entonces ya trabajamos con más tranquilidad y ya podemos escoger mejor el color, en donde el color aquí fue transparente para el esmalte, ¿sí? Y para la dentina, esto es A2B2. A2B2 casi no se nota allí en la fotografía, pero A2B2 fue lo que escogimos. Hicimos la preparación adecuada, adhesiva de los dientes, ¿sí? En donde protegimos con teflón el diente adyacente, el diente número 13, grabamos 15 segundos con ácido fosfórico, aplicamos pincelando durante 20 segundos el adhesivo, evaporando o aireando para su homogenización y evaporando agua. One Coat Bond no tiene solvente de acetona y alcohol, pero sí es importante homogenizar muy bien la capa adhesiva para poderla polimerizar, y posteriormente, después de haber adaptado la carilla al tamaño adecuado, proceder a limpiarla muy bien, aplicarle adhesivo, ya tiene las retenciones allí formadas, y polimerizar ese adhesivo, y una vez polimerizado el adhesivo de boca y de la carilla, llevar el material, que en este caso directamente decidimos por espacio utilizar solamente dentina A2B2, y homogenizando muy bien el material dentro de la carilla Componir. Llevamos entonces a la posición, aplicamos una suave presión retirando excesos con la espátula, y una vez confirmada la estabilización de la restauración en el puesto y que todos los excesos
se eliminaron, que todas las zonas fueron llenadas por el material, se hace la polimerización. Se confirma con una cegueta que pase la seda dental perfectamente, que no se hayan unido los dos dientes o el diente pues a los dos dientes adyacentes, y procedimos con el manejo de las restauraciones adyacentes. Aquí utilizamos un aislamiento de tipo parcial, Octagate, de Ivoclar Vivadent, y en este caso preferimos aplicar arenado intraoral a cada uno de los dientes en donde se fue o donde se colocó la resina del núcleo de la zona palatina, para poder mejorar los valores adhesivos con las carillas Componir. Entonces vemos acá también la aplicación de, pues quise arenar también, como para limpiar también la parte interna, pero la parte interna ya viene con las retenciones, la parte interna de Componir ya viene con las retenciones adecuadas para hacer una buena adhesión sobre la estructura dental. Aquí también entonces viendo cómo preparamos la estructura dental, también con el grabado ácido, que fue durante 15 segundos, lavamos, secamos, aplicamos el adhesivo y polimerizamos también durante 15 a 20 segundos. Esto es luz emitida por diodos, la lámpara de Coltene, Coltolux, y aplicamos el adhesivo también aireándolo, homogenizándolo y aplicando también polimerización por luz durante 15 a 20 segundos. Aplicamos la resina, que también escogimos dentina. En los tres dientes escogimos aplicar solamente el material de dentina, porque el material de esmalte ya estaba dado en la carilla, que como dijimos es una carilla de color transparente y que fue llenada con material A2B2 de dentina para ubicarla y adaptarla en posición. Vean ustedes, la adaptación inicial genera una ligera isquemia, pero que en pocos segundos ya va a estar bastante bien. Simplemente es confirmar que hemos retirado muy bien los excesos. Si vemos que una vez polimerizados tenemos un gap o una ligera zona de pronto que se pueda llenar mejor, entonces aplicamos resina fluida, que también viene en el kit Brilliant Flow, y podemos sellar y adaptar de mejor manera esas zonas que de pronto presentan a veces ligeros espacios. Polimerizamos nuevamente muy bien y procedimos al diente número 22, también haciendo su grabado ácido, aplicación de técnica adhesiva, aireando, fotopolimerizando, lo mismo a la carilla, al Componir, que en este caso, como les decía, eran tamaños o fueron tamaños M, y aplicamos el adhesivo, aireamos, polimerizamos y llevamos la resina A2B2 a la posición, pues, llenando la carilla de Componir, llevando la posición, retirando excesos y polimerizando. Entonces, quizás con el cambio de la restauración del diente número 11 hubiera quedado bastante completo el caso, pero fue una opción muy buena para esta paciente que necesitaba lograr recuperar su armonía dental, su estética dental a un costo que ella pudiera manejar. Entonces, lo importante es ver la satisfacción de los pacientes y haberle podido dar una buena opción a esta paciente para su tratamiento restaurador. También en casos puntuales, por ejemplo, en este caso que les presento también una restauración del diente número 23, en unos dientes de un bonito color, sí, pero es una restauración de resina que ya varias veces ha fallado. La idea ahí siempre en estos fracasos, cuando hay resinas que se descementan o que se caen fácilmente, es recuperar esa buena superficie adhesiva dental específicamente, que era aquí el problema. Entonces la idea es volver a hacer una buena preparación, retirar todos los excesos de resina que tengamos allí, arenar en boca. Todos los artículos de cementación adhesiva sustentan el aumento de valores adhesivos arenando de manera intraoral. Entonces podemos aquí lograr con Componir, o pudimos, porque fue bastante importante ver el resultado también de este caso clínico, pudimos ver que
ya esta paciente funcionalmente pudo mantener mejor su restauración, que en este caso por haberlo hecho con la carilla ya prefabricada, pues fue más fácil de lograr al haber asperizado la superficie y logrado una mejor retención haciendo un microarenado previo, pues la estabilidad definitivamente fue mayor que lo que ella había recibido meses atrás con una resina de método directo. Y fíjense que aquí escogimos, estábamos pensando que si L, M, definitivamente nos fuimos por el tamaño M, ¿sí? En donde el largo era mucho más adecuado. Hicimos la preparación, bueno, escogimos también los colores de esmalte transparente, aplicamos esmalte transparente, escogimos el color transparente también para esta carilla y aplicamos esmalte A1B1 para llenarla. Y aplicamos entonces, usamos los discos de Coltene para recontornear, para manejo de forma, sobre todo en la zona cervical, confirmando que era el largo y el ancho adecuado y la forma cervical que necesitábamos para dicho caso. Hicimos el manejo de técnica adhesiva para la estructura dental, haciendo un grabado ácido por 15 segundos, aplicamos el adhesivo durante 20 segundos, bien pincelado, aireado para homogenizarlo y polimerizar. Y a la carilla lo mismo, a la carilla de componir le realizamos la aplicación del adhesivo previa limpieza con alcohol, se puede también limpiar el ultrasonido, y polimerizamos el adhesivo de ambas partes del diente y de la restauración. Y posteriormente llevamos el material de esmalte A1B1 a la zona interna, adaptándola muy bien y llevándolo a posición para retirar excesos, polimerizar durante 15 a 20 segundos, evaluar la guía lateroprotusiva y de lateralidad, porque era lo que generalmente había causado ese fracaso de las restauraciones de resina, pues que había tenido la paciente de manera directa previamente. Y confirmamos que su parte de lateralidad, su función en lateralidades fuera la más adecuada y vemos el resultado estético bastante agradable, bastante rápido, fue muy sencillo haber realizado este paso a paso de esta manera. Y como les decía, doctores, pues definitivamente en la medida en que uno vea las ventajas de cada una de las técnicas, logre hacer la curva de aprendizaje con cada uno de los materiales, creo que esto nos lleva a trabajar todas estas técnicas en menor tiempo, con menores costos, sobre todo menor tiempo clínico, que eso es lo más costoso en odontología, garantizando unos muy, muy buenos resultados. Eso quería presentarles el día de hoy, por el tiempo pues que es, digamos que corto, pero pues apenas perfecto para hacer algo que de alguna manera nos brinde datos importantes y útiles para la clínica diaria. Termino ya con lo que les decía, más reportes de literatura mostrando, por ejemplo, en este estudio del doctor Beyer y colaboradores, que recientemente evaluaron 318 carillas cerámicas en 84 pacientes durante 10 años. Fue publicado, ¿sí?, en el International Journal of Prosthodontics en el 2012. Fíjense que durante 10 años evaluaron carillas cerámicas con una supervivencia promedio de 93.5% durante esos 10 años, mostrando que la principal razón de fracaso fue la fractura de la cerámica y que las mayores tasas de fracaso de cerámica se asociaron al bruxismo y a los dientes no vitales. No se encontraron diferencias significativas en las fallas existentes entre las carillas de resina y las de cerámica en un periodo de 36 meses. O sea que pueden volverse muy comparables a las técnicas con cerámica, obviamente no con la misma longevidad, pero sí muy comparables, por lo menos en los primeros años. Los cambios en la calidad superficial fueron observados con frecuencia en las carillas de resina, las cuales requieren de mayor mantenimiento en el tiempo, eso lo sabemos, digamos que es la debilidad del material de resina frente a la cerámica. Pero en este estudio el doctor Grising y colaboradores también, pues el grupo de carillas de resina presentó falla pues de manera cohesiva o fracturas cohesivas, indicando que la resistencia adhesiva de las interfaces fue bastante buena, pero los materiales, o digamos que
las carillas, las pocas que fracasaron fue porque hubo una fractura como tal de la carilla, más no de las interfaces, lo cual quiere decir que garantizando una buena técnica adhesiva, ellas permanecen allí durante mucho tiempo. Otro estudio del doctor Gresnit y colaboradores también describió fracturas cohesivas, siendo predominante el modo de falla para el mismo material de resina indirecto probado en el anterior estudio clínico. Es decir, todos estos estudios han mostrado que los principales problemas de cementación de carillas se pueden ver muy bien solucionados con este sistema de Componir en la medida en que hagamos unas buenas interfaces adhesivas o una buena preparación de los sustratos, y esto permite que definitivamente con tranquilidad se garantice esa estabilidad de cementación de este material por mucho tiempo. También, como les decía, el doctor Jorge Perdigao, que ha escrito mucho sobre esta técnica, nos muestra muy buenas resistencias adhesivas, sobre todo resistencias de microtracción, en donde los resultados clínicos estos estudios mostraron que los resultados clínicos de las carillas indirectas dependen de la resistencia de las dos interfaces, especialmente del diente y cemento o de la carilla y el cemento. Un estudio reciente de resistencia adhesiva, el que les comento, el doctor Perdigao, reportó que las carillas prefabricadas de Componir mostraron resistencias adhesivas de microtracción estadísticamente similares a las de grabado de IMAX, de Ivoclar Vivadent, cuando el adhesivo y cementación adhesiva respectiva se aplicaron a estas superficies de grabado. O sea, esa resistencia de unión a la cizalla en restauraciones cerámicas y restauraciones de carillas prefabricadas ha sido mostrada como muy similar, cual hace también muy interesante y muy llamativa la técnica. Así que, mis doctores, como conclusión y para dejar un espacio de unos 10 minutos para preguntas, pues sabemos que definitivamente todo procedimiento restaurador requiere un muy buen control posoperatorio, un muy buen control de los tejidos periodontales, de la oclusión también, de la integración marginal, ¿sí? Para saber que estamos con una buena protección a la estructura dental y al complejo dentinopulpar. Y vemos cómo lo que podemos revisar en la literatura actual, o por lo menos en la que tenemos a disposición sobre el sistema Componir, nos muestra que las carillas prefabricadas tienen algunas ventajas de las restauraciones directas, como son pues el manejo de una sola sesión. Adicionalmente, se pueden personalizar en cuanto a forma, tamaño y color, y son más asequibles que otras restauraciones indirectas, dando un resultado muy estético. Es crucial la evaluación continua del comportamiento clínico de esta técnica restaurativa para seguirla recomendando en la práctica general. Definitivamente, lo que queríamos transmitir el día de hoy, ¿sí? Ver las diferentes opciones con las que contamos, que se vuelven muy interesantes para muchas posibilidades más bien en esta área de estética dental, en donde actualmente vemos que contamos con excelentes materiales. Lo importante es nosotros como operadores conocer muy bien de las técnicas adhesivas, saber utilizarlas muy bien, saber preservar muy bien la función de cada uno de los pacientes y el respeto biológico por los tejidos. Creo que eso es lo que nos permite garantizar de verdad que todas las cosas lindas que buscamos en la cavidad oral se establezcan y permanezcan así por mucho tiempo, durando y funcionando en boca. Entonces, Héctor, les doy paso para alguna pregunta o para las preguntas que nuestros colegas quieran hacer. De verdad, a mí me sorprenden las posibilidades que tenemos en la actualidad para expandir toda esa educación continua y compartir, digamos que toda la experiencia que tenemos todos, tanto clínica como científica. Me parece valiosísimo este programa de iForum que ustedes realizan. Me parece que tiene muchísima convocatoria, tiene muy buena convocatoria. Es increíble los alcances de llegar a toda Latinoamérica, pero que realmente estén allí todos con su participación. Es increíble ver tanta gente amiga, tanta gente linda que se acompaña o que nos acompañan en cada uno de los cursos,
en realidad es muy importante seguirlo haciendo, es muy importante seguirle llegando a tanta gente que no tiene acceso de pronto a la opción de estar en diferentes ciudades participando por tiempo o por ubicación de sus consultorios o de sus hogares. Entonces, de verdad, me dio el gusto también de compartir el link a mucha gente que no puede acceder a Bogotá por lo menos o a otras ciudades fácilmente a obtener cursos y que a través de la tecnología y de lo que es en las redes poder conectarse y estar capacitándonos y recibiendo tanta información interesante de tantos docentes y tantos investigadores tan importantes que han participado, porque esto sigue grabado en internet, esto sigue grabado en YouTube y vemos que hay una cantidad numerosa pues de conferencias de las cuales todos podemos participar, seguir repitiendo, viéndolas y aprendiendo muchísimas cosas. De verdad que gracias a Coltene por esa oportunidad, que sé que muchísima gente le agradece enormemente, porque es la posibilidad en la actualidad de verdad de seguirnos nutriéndonos en este campo tan interesante de la odontología estética que es tan necesaria y tan importante de seguir evaluando y compartiendo información científica. Muchísimas gracias a ustedes por esa oportunidad que nos brindan a todos los colegas de Latinoamérica. De verdad que es de resaltar ese gran trabajo, la organización tan impresionante que tienen. Los felicito y por seguir haciéndolo con tanto ánimo, con tanto empeño y seguir permitiendo que todas las universidades de Latinoamérica sigan participando en este evento. Muchísimas gracias, Lucas, y a todo tu equipo, de verdad, muchísimas gracias.